Avisan cuando estén viendo mi pantalla, por favor. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, ahí se ve. Ah, bueno, gracias. Bueno. Bueno, entonces, ya hoy sí vamos a empezar con el tema. Lo que vamos a ver hoy es, pues voy a darles como la introducción a cómo llegar al átomo de carbono, o sea, como para no decirles ya el átomo de carbono es este y ya no, pues un poquito de la introducción, de un poquito de historia, y después la idea es, entre esta clase y la próxima clase, la idea es entender por qué el carbono puede formar vida, o por qué es como tan importante estudiar el carbono y por qué tiene esas características y por qué se creó una materia nada más para estudiar los compuestos del carbono. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver hoy, como la introducción, y a empezar a responder por qué el carbono, y lo otro es... sí, entre esta clase y la otra, entender por qué ese carbono es tan importante. Entonces, listo, lo primero es un poquito de historia. Lo que vamos a ver después, como la otra mitad de la clase, sí va a ser bien importante porque es un tema un poquito complejo. Gracias. Es un tema un poquito complejo porque no es esa física clásica que nosotros conocemos, sino que ya empezamos a hablar un poquito de física cuántica, aunque bueno, pues no vamos a calcular nada así cuántico, pero sí es tratar de entender cómo funciona la física a esa escala, a la escala de los electrones. ¿Listo? Entonces, esta parte sí es importante que le presten bastante atención, porque si se pierden, pues ya todo el resto del semestre van a estar perdidos. Entonces, esta parte, yo creo que en la clase pasada les dije que esta clase y la otra son muy importantes para que en el semestre entiendan todo lo que estemos hablando. ¿Listo? Entonces, en serio, muchachos, de verdad, presten bastante atención. Entonces, lo primero es... ¿Cómo? Yo ya entré perdida, es que apenas acabé de entrar, pues apenas me dio el link. Y veo que ya he adelantado como 4 diapositivas. Ah, no, estaba diciendo qué es lo que vamos a ver hoy. Como la introducción de... Sí, los temas que vamos a ver hoy. Ah, ya. La introducción al átomo de carbono, y después la idea es responder a esto, por qué el átomo de carbono puede formar vida y por qué es un átomo tan interesante, ¿cierto? Es eso. Entonces estaba diciéndole qué es lo que vamos a ver hoy para que se hicieran una idea. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Todo inicia desde el Big Bang, ¿cierto? Pues es interesante entender desde este punto, porque desde este punto es que se crearon los átomos. Los átomos se crearon a los 300.000 años, pues eso se cree, puede ser. Entonces se crearon a los 300.000 años y bueno, entonces, ¿qué pasó? Al inicio, antes no sabemos qué pasó, antes no se tiene registro de qué pasó antes del Big Bang, pero después del Big Bang, bueno, se formó la explosión y había tanta energía en esta zona. Bueno, eso no es una zona, eso no es como el espacio, eso es una escala de tiempo. Entonces, en los primeros, que esto es 10 a la menos 3, o sea, eso es 0, 43 ceros, 1 segundos. O sea, inmediatamente que eso ocurrió, el espacio se empezó a formar, luego se empezaron a crear unas partículas subatómicas, luego se empezaron a crear otras, que los quarks,
Porque entonces, y ellos no se formaron en un inicio porque había mucha temperatura, había muchísima energía y eso hacía que la materia no pudiese estar unida, porque había demasiada fuerza. Entonces la materia en este punto no estaba unida, no existía nada. Entonces después con el tiempo, con el paso pues de los segundos, se empezó a enfriar un poquito el universo mientras se expandía. Entonces el universo se expandía y se empezó a enfriar y eso permitió la formación de partículas subatómicas como los quarks. Entonces los quarks son pues unas partículas subatómicas que cuando se unen forman electrones y forman protones y neutrones, que esos son los compuestos del átomo. Entonces, vamos acá, ¿qué es un átomo? Entonces a nosotros nos lo pintan o nos lo enseñan como el modelo de Bohr. Ese es el modelo de Bohr. ¿Cierto? Entonces nos dicen un electrón, un protón y también hay neutrones. No sé si ya alguno sabía pues de los átomos. Si ustedes vieron química, como la primer química general o introducción a la química, no sé cómo la vi, cuál era el nombre, pero ustedes debieron haber visto qué es un átomo. O alguien no había llegado a estudiar qué era un átomo. No, sí, profe, sí. Sí, cierto. Menos... Bueno, entonces así nos lo enseñan como el modelo de Bohr. Esto es un modelo planetario. Pero es más que todo, este modelo es más que todo para tratar de entender en una física que nosotros podemos ver más o menos cómo funcionan los átomos. Pues resultó siendo práctico explicarlo de esta forma. Entonces nosotros siempre nos imaginamos, este es el núcleo funciona como la Tierra y los electrones son unas partículas que giran alrededor del núcleo, como la Luna gira alrededor de la Tierra. Hola. Brian, ¿va a decir algo? No, profe, sino que sí, pues teniendo acá como problemas de conexión, pero no. Relaja, vale, si no quiere como prender el micrófono, que iba a preguntar, pero ahora vale, tranquilo. Listo, entonces así nos lo han enseñado pues toda la vida. Uno de los imagina así, que el neutrón se pega con el protón. El neutrón se pega con el protón, se quieren, se aman, y el electrón por allá todo excluido, ¿cierto? Pues, porque uno sabe que ellos se repelen, pero también se atraen. Pero en realidad ellos son así, como en esta imagen, o más bien como en este GIF de acá. Entonces ya vamos a entrar bien en detalle a ver qué es esto. Espera un momentito. Yasmín fue la que escribió, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Entonces, ya vamos a entrar a eso, pero de una vez les digo, entonces aquí está el núcleo. El núcleo es demasiado pequeño, es muy pequeño, pero es más pesado que los electrones. Los electrones son así en realidad. Miren que son como unos globitos, unas esferitas, unos circulitos, no sé. Esas esferas es una región en el espacio en la cual los puntos, entre más densos estén, hay más probabilidad de encontrar este electrón. Y mire que por acá arriba están como más separados. Eso es la probabilidad baja de encontrar el electrón ahí. Entonces, en realidad, los electrones lo que son es una nube de probabilidad de encontrar esta partícula. Por eso dibujamos un orbital. Este orbital de acá lo que representa es una región en el espacio en la cual podemos encontrar el electrón. ¿Y por qué digo podemos? Pues porque en esa escala no se trabaja como, voy a coger un microscopio y voy a ver dónde está el electrón y entonces el electrón está en este punto de acá. Eso no funciona así, porque en realidad nadie ha podido ver un electrón, así como conocer su posición y conocer su velocidad. Eso no se puede hacer. Eso es imposible. Nosotros no podemos conocer la posición y conocer la velocidad y bueno, pero eso ya es mecánica cuántica y eso
se define con la ecuación de Schrödinger. Esa ecuación es la que, de esa ecuación salió ese paradigma del gato en la caja, no sé si la han escuchado. Entonces hay un gato en una caja y uno con un electrón dispara y si el detector detecta el electrón o el sensor lo detecta, entonces el gato se muere y si el electrón, si el sensor no detecta el electrón, el gato no se muere. Entonces como el electrón es una onda y una partícula a la vez, el gato va a estar vivo y muerto. Entonces, sí, no sé, yo creo que todos han escuchado esa paradoja. ¿O no? ¿Quién la ha escuchado? Levante la manita ahí, por favor. A ver quién la ha escuchado. Pues a ver. Profe, es la del gato de Schrödinger, ¿verdad? Sí, es esa. Ah, sí. Entonces, de esa ecuación, de la ecuación de Schrödinger, es que sale esa paradoja. Y esa ecuación, ¿qué es lo que describe? Esa ecuación describe, es una ecuación de una onda, pero la onda de un electrón. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, un poquito más de historia, los electrones pueden ser partícula, pero también pueden ser una onda. Entonces, esa ecuación describe el electrón, o sea, describe la onda de un electrón. Eso es la ecuación de onda. Entonces, uno lo que encuentra es la longitud de onda del electrón. ¿Y qué es lo que nos dice esa ecuación? Pues en esa ecuación se encontró que si usted encuentra la velocidad, o sea, si usted resuelve esa ecuación y encuentra la velocidad del electrón o la velocidad de la onda y también encuentra la posición, pues llamémosla X, entonces usted ahí entra en un valor, o sea, matemáticamente hablando, un sintaxis error, o sea, es una división por cero. Entonces, por eso se llegó a esa conclusión, que uno no puede conocer el tiempo, el espacio y la velocidad del electrón. Pero bueno, eso es como un dato ahí curioso. En realidad, lo que es importante que vaya quedando claro es que el electrón no es que sea una órbita, no es que sea un círculo en la cual una particulita está girando, no. El electrón será una región en el espacio, como esta de acá, en la cual podemos encontrar el electrón. Y cuando digo podemos es la probabilidad, porque es que, como les digo, no lo podemos saber ciertamente dónde está. Entonces es una probabilidad de dónde está ese electrón. Entonces, muy cerquita al núcleo, recuerden que aquí está el núcleo, muy cerquita podemos encontrar el electrón, pero ya más lejos del núcleo es menos probable encontrar el electrón. Entonces es más o menos esto la definición como más exacta posible de un átomo, es esta. ¿Listo? Pero esta nos permite verlo de una forma más práctica, como que para que nosotros la entendamos mucho más rápido, que si estamos más familiarizados con este modelo, o así también lo pueden imaginar así. Los protones se quieren con los neutrones, se juntan, y los electrones por allá abandonaditos, lejitos. Bueno, ¿y cómo representamos esta órbita? Pues se puede representar de estas formas, dependiendo del tipo del orbital. Entonces, no sé si se acuerdan de configuración electrónica. Una configuración electrónica, no sé, en este caso, a ver, este parece tipo D, este es tipo E, este sería tipo S, este sería tipo P, esta sería tipo D, y esta sería tipo F. ¿Sí se acuerdan de eso? Que era como un arbolito de Navidad, eso de la configuración electrónica, en la que uno iba haciendo algo como esto. Vamos a buscarlo. Ustedes vieron configuración electrónica, ¿cierto? Sí, profesor. Eso es configuración electrónica, que uno llega, eso es un arbolito de Navidad casi, ¿ya? Entonces uno iba 1S, 2S, 2P. ¿Qué significa esa S? ¿Qué significa esa P? Eso lo que significa son estos orbitales de por acá. Y ahorita pues, la idea es seguir explicando esto mucho más en detalle. Pues por el momento primero les estoy diciendo qué es un átomo, porque estamos parados apenas en los 3 minutos después del Big Bang.
Entonces, la idea es como entender qué es el átomo, pero les voy a mostrar porque es un arbolito de Navidad, esto de acá. Se los voy a demostrar. Al arbolito de Navidad. Entonces después le agregamos la basecita. Después le agregamos la estrella. Y los colores. Y ahí quedó el arbolito de Navidad. ¿Sí lo ven? Bueno, sigamos. Es que tuve un conflicto con unos estudiantes porque ellos me decían que eso no parecía un arbolito de Navidad. Que eso parecía una escalera y otras cosas ahí raras. Entonces yo les dije, no, que sí es un arbolito de Navidad. Entonces estos por ejemplo son las bolitas y así. En fin. Entonces digamos, ya pasamos los 3 minutos. Entonces a los 3 minutos ya la temperatura bajó del universo. Entonces había pues mucha temperatura en el universo, pues porque apenas había explotado y eso. Y esa temperatura al bajar permitió no que se formara el átomo, sino que este electrón se formara y que este protón se formara. ¿Y esto con qué se forma? Se forma con quarks. Los quarks se unen y forman electrones, forman protones, forman neutrones y empiezan a formar las partículas elementales del átomo. Y un poquito de filosofía. Estaban la escuela de Demócrito, creo que era Demócrito. Ellos fueron los que empezaron a acuñar el término átomo. Y para ellos, átomo, pues ellos no tenían equipos para identificar un átomo, ellos simplemente pensaban. Entonces, habían 2 grupos. Había un grupo que decía, no, si nosotros empezamos a dividir un objeto, yo llego y tengo aquí un objeto y lo divido en 2, y después cojo una de esa mitad y la divido en 2, y después cojo esa mitad y la divido en 2, y así, pues va a llegar un punto en el que yo no voy a poder seguir dividiendo esa materia, y no la voy a poder seguir dividiendo más. Y ese punto, como esa partícula que ya no podíamos dividir, se llama átomo. Eso dijeron ellos por allá en el siglo IV en Grecia, que si nosotros dividíamos la materia infinitamente, eso no se podía, que iba a llegar a un punto que ya no podíamos dividir la materia. Entonces ellos creían eso, pero había otra escuela que decía lo contrario, que uno puede dividir la materia infinitamente. ¿Cierto? Eso pues era lo que decían filosóficamente. Entonces, por eso, esto lo llamaron átomo, porque esto significa partículas sin división. Eso es la definición de átomo, pues filosóficamente hablando. Sin división, porque en el término a significa sin, y tomo como que significa división, entonces son prefijos ahí, raíces griegas. Entonces, bueno, por eso llamaron a esta partícula átomo, pero ya con el tiempo se fueron dando cuenta que el átomo se puede seguir dividiendo y se divide en quarks, ¿listo? Pero bueno, continuemos. Entonces ya después a los 300.000 años, la temperatura bajó tanto que permitió que el electrón pudiera formar un enlace con el protón. Entonces estos dos se atraían el uno al otro. Antes la temperatura era tan alta que no dejaba que esto sucediera, porque no había una fuerza de atracción ahí entre ellos dos. Pero como la temperatura bajó tanto, entonces ya ellos dos sí pudieron formar un enlace, o sea, ya se pudieron como mantener unidos, y se empezó por fin a formar la materia. Entonces el primer átomo que se formó fue el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, que es el primero que está en la tabla periódica. Y el hidrógeno contiene un protón y un electrón. Entonces, como el espacio no estaba tan grande, había mucha materia, perdón, a los 300.000 años, había pues mucha materia. Lo que sucedió es que esa materia se empezó a unir la una con la otra. Entonces, si unimos mucha materia, si unimos mucha masa, va a empezar a haber mucha gravedad. Y esa gravedad iba a empezar a traer más materia, más materia, más materia.
Y así se empezaron a formar las primeras estrellas y con las estrellas pues empezaron a formar las galaxias. Entonces estas fueron las primeras estrellas que se formaron. Y no sé, como muchos sabemos, las estrellas en su interior tienen gran cantidad de hidrógeno, que ese es el combustible. ¿Y por qué es combustible? Pues porque cuando él se fusiona con otro átomo de hidrógeno, entonces yo tengo aquí un átomo de hidrógeno, y hay tanta gravedad en la estrella que la gravedad hace que este núcleo de acá se mezcle con este otro núcleo de acá. Entonces a la final vamos a tener 2 protones y 2 electrones. Pues esa unión, cuando sucede, ella genera, en la reacción química, ya genera grandes cantidades de energía. Esas cantidades de energía, háganse de cuenta que son no, pues, muchísimo más grandes que bombas atómicas, un montón de bombas atómicas por segundo. Y eso es lo que mantiene a la estrella en su forma, ¿cierto? Entonces, las estrellas van uniendo protones para formar nuevos elementos. Entonces, ella inicia con hidrógeno. Después del hidrógeno, ellas forman helio. Después del helio, entonces fusionamos un átomo de helio con otro de hidrógeno, entonces ya vamos a tener 3 protones. Entonces sería, lo hacen por aquí arribita, 1, 2 y 3. 2 electrones y el otro electrón del hidrógeno. Bueno, ahí ya tenemos 3 electrones, eso equivale a litio. Y así se va yendo la estrella. Entonces las estrellas fueron las que empezaron a formar, a combinar, a fusionar estos átomos y a crear nuevos átomos. Entonces se creó el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, que es como el más importante para nosotros, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, el sodio, el magnesio, aluminio, y bueno, y así se fueron creando hasta llegar al hierro. Cuando las estrellas empiezan a crear hierro, ellas implotan, porque el hierro, cuando se fusiona con otro átomo, ya no ya no libera tanta energía. Como no libera tanta energía, ya no hay esas explosiones que le permitan al Sol mantener su forma. Entonces, si ya no puede mantener su forma, hay tanta gravedad que está empujando el Sol hacia su interior que el Sol implota. Eso se llama una implosión. Sí, implotar. No que explota hacia afuera, sino que él se recoge todo acá y entonces, listo, él explota y a eso se le llama una supernova. Entonces ellos empiezan pues a crecer, son un montón de procesos ahí que son pues bien interesantes, pero no vienen como al caso entrar en detalle. Entonces el Sol explota, genera una supernova, pero lo interesante es que en su explosión él termina de crear los átomos más pesados, porque es que esa explosión libera grandes cantidades de energía, pero muy grandes. Entonces esas energías permiten crear los demás gases, elementos pesados, que son estos de por acá. Y bueno, después de su implosión, ellas pues liberan toda esa energía y también liberan toda la materia. Entonces expulsan esa materia al espacio, y esa materia que expulsan pues se puede convertir o en sol. Entonces así se formó, por ejemplo, nuestro Sol. Nuestro Sol es como una estrella joven y se formó a partir de la explosión de otra estrella hace pues muchísimos años. Entonces forma soles, pero también forma planetas. Y así se creó nuestro planeta, pues así como en esta imagen. Entonces había pues mucha materia y se empezó a juntar más materia, y eso generaba más gravedad y eso seguía como atrayendo más materia. Y bueno, así se fue creando tanto como nuestro Sol, así como la Tierra y la Luna y los otros planetas. Entonces, como podemos ver aquí, para cuando se creó la Tierra, lo que sucedía es que caían grandes cantidades de materia. ¿Y de qué estaba hecha esa materia? Pues de los átomos que se habían generado en la explosión de esta estrella. Entonces, sí, se creó hidrógeno, se creó helio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Todos esos átomos a la final iban a terminar aquí en la Tierra. Todos pues hay como una mezcolanza de elementos.
Entonces eso es como una de las cosas que puede pasar pues, con la explosión de la estrella, y lo otro es que la estrella ya queda siendo una enana blanca. Si era muy grande se puede convertir en una estrella de electrones, que lo que significa es que las fuerzas de repulsión entre la materia es tan grande que nada más, digamos que se separan por las fuerzas entre los electrones. Y si la estrella era masiva, la fuerza de gravedad es tan grande que rompe esta fuerza y se vuelve como un agujero negro, ¿cierto? Eso es como un poquito de astronomía, que es un poquito interesante, pues. Pero lo más importante es esta ruta de acá abajo, en la cual los elementos que se crean en la explosión de la estrella vienen a terminar a la Tierra. ¿Listo? Entonces, en este momento la Tierra tiene un montón de elementos. Entonces tenemos los más importantes: carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Esos son los más importantes para crear, pues para formar vida. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, imagínense la Tierra con esos elementos. Pues llegó un señor llamado Miller, estaba haciendo su tesis de doctorado, y en su tesis de doctorado él lo que propuso fue modelar cómo era la Tierra primitiva. Entonces se sabe que habían muchos océanos. Bueno, los océanos están hechos de agua. También se sabía que estaban las moléculas como elementales inorgánicas, como el amoníaco, dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono se generaba en la combustión, y como habían tantos... Hola. Espere, pues una pregunta Sí, con sí. lo de las estrellas y eso. Sí, se la responderá. Entonces sin las estrellas no habrían compuestos químicos, o sea, ellas son las que crean en sí los compuestos que hay en el universo. Sí, porque entonces digamos que la materia prima para crear estos elementos son los quarks, pero ya habíamos visto, pues ya les había comentado que los quarks se crearon por acá rápido. Entonces esos quarks se unen, forman electrones y forman protones. Esos electrones y esos protones vienen siendo ya la materia prima. Entonces después forman átomos. Entonces ya esos átomos de hidrógeno van a ser la materia prima. Entonces, por ejemplo, nuestro Sol, ustedes yo no sé si han escuchado que este Sol va a durar hasta que se le acabe el hidrógeno. Entonces el Sol, la materia prima del Sol es el hidrógeno. Y el hidrógeno es un protón y un electrón. Y a partir de muchos átomos así, él los empieza a unir y se terminan creando los demás elementos. Entonces, si yo cojo un hidrógeno y lo mezclo con otro hidrógeno, voy a formar helio. Aquí está un electrón y aquí está el otro. Esto ya es helio. Y el helio es, por ejemplo, el que se usan en esas bombas para los cumpleaños. Eso aquí se lo agradecemos al Sol. Y sí, entonces, y así si seguimos, el Sol fue creando todos esos elementos hasta el hierro. Ya la explosión se terminan de unir los demás elementos. Sí, eso responde a la pregunta. Entonces, sin Sol no habría más compuestos. Exacto. Si por ejemplo nos hubieran formado los soles, el universo estaría minado de hidrógeno. Pero entonces, pues, pero a eso va entonces lo del Big Bang, porque entonces es lo mismo, ¿no? Pues, no sé, hasta si uno lo ve de ese modo así, pues a mí me parece que entonces, pues a cada momento y lugar ocurren, pues como mini Big Bangs cuando estalla el Sol y No, suelta la entonces, materia sino que en el Big Bang, a ver, nosotros conocemos, o sea, medio entendemos desde este punto. Y suponemos lo que había aquí en este Big Bang. Entonces, lo que se creía era que en un área muy pequeñita, en un espacio, había muy pequeñito, muy infinitesimal, estaba contenida toda la materia. Eso por alguna razón explotó. Eso es lo que nosotros hemos explicado. O sea, no sabemos con certeza, eso todavía no se sabe, pero es lo que hemos explicado. Sin embargo, sí sabemos con un poquito más de certeza lo que pasó acá. Explotó. Pero ¿qué es la cosa? ¿Cuál es la diferencia entre esta explosión del Big Bang y, por ejemplo, una supernova? Pues la diferencia es que la energía
sea, aquí había tanta energía que ni siquiera los quarks o ni siquiera el electrón podía estar junto al hidrógeno. Entonces esta explosión no fusionaba, sino que la explosión era tan fuerte que destruía. ¿Sí me hago entender? O sea, no permitía que se mantuvieran juntos. Pensemos en una cosita de Lego. Entonces nosotros en el Lego pegamos esta con esta con esta, y así vamos pegando las fichas. Y esa unión requiere cierta fuerza, porque usted tiene que aplicar una fuerza determinada para hacer esta unión. Pues hágase de cuenta que el Big Bang lo que hace es, nosotros tiramos una filita de esos Legos de un edificio bien alto, y cuando cae, no solo se rompen estos enlaces de acá, sino que también se pueden romper las fichas. Entonces no vamos a tener ni siquiera un Lego para poder armar. Es lo mismo que pasó en el Big Bang. Pues en el Big Bang, aquí no es que estuvieran los átomos hechos, pero en el Big Bang había tanta energía, al inicio del universo había tanta energía o tanta fuerza que ni siquiera los electrones podían estar formados, sino que ellos estaban como en sus partículas elementales. ¿Sí me van a entender? Sí, entonces eran quarks o más Sí, antes sí. que los quarks, así. Sí, así, Ah, así. ok. Entonces, sí. Entonces es la cosa. Llamaron átomo al átomo porque según ellos no se podía dividir, que era ya la partícula más pequeña. Entonces nosotros, según pues, los que le pusieron el nombre al átomo, según ellos no se podía dividir el átomo. Aunque está bien que lo llamen átomo porque es que esa es la materia elemental que compone la materia. Eso ya es materia. ¿Cierto? Ya con el tiempo se descubrieron que nosotros podíamos seguir dividiendo los protones y los electrones en quarks, pero esos ya son partículas subatómicas, como para no dañar el término átomo. Eso es lo que hicieron, para no dañar el término átomo, dijeron, no, esas son partículas subatómicas, pero esas ya no se consideran materia. El quarks no es materia, el quarks es el quarks. Es como las partículas esas que componen cada ficha de Lego. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí. Si quieren, por ejemplo, conocer más del tema, a mí me parece este tema bastante interesante, pues es bacano, es como interesante, sí. Hay un documental que se llama, bueno, es una serie de documentales que se llama Cosmos, y ahí explican todo eso. O en internet, busquen, ese es Cosmos, ¿cierto? Y en internet también pues hay un montón de gente que habla del tema, y no solo está la teoría del Big Bang, hay un montón de teorías también que tratan de explicar cómo se formó el universo. Entonces, por ejemplo, el Big Bang es Sí. una. ¿Usted las conoce? Ahí- ¿Usted conoce alguna? Hágale, Rebeca. No, pues, yo conocía pues que he escuchado sobre el quark y sé que hay otras partículas subatómicas, pero no me acuerdo de los nombres. No, son como 12. Sí, son un montón. Hay muchos canales en YouTube, por ejemplo, yo me veo Date un Blog, Date un Voltio, que es un Sí, canal de un español. en Y español. él habla sobre física, ¿cierto? Entonces Ajá. él explica todo eso, es muy bacano. Y Cosmos es muy chévere también. Sí, Sí, esa es buena. Sí, Y, profe, yo tenía una pregunta. cuénteme. ¿Por qué el helio es considerado un elemento si es la unión de otro elemento? Listo. Pues Entonces, porque para mí el elemento es algo, eh, pues valga la redundancia, es algo elemental, es algo que es como por ejemplo los colores primarios, ¿sí? No se pueden crear con nada, ellos generan, ¿cierto? Entonces sí, no entiendo pues por qué está entonces en la tabla periódica y así. listo. Es una pregunta interesante. Desde la filosofía de pronto uno podría buscar ahí una explicación, pero desde la química, física, los elementos, estos se llaman elementos porque ellos como que comparten la definición de átomo. Entonces aquí son los átomos, y los átomos es la unidad elemental de la materia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, llenamos un globo de helio, el helio pues va a ser helio, ¿cierto? Si combinamos ese helio, y entonces recuerden que el helio es un protón, otro protón y dos electrones.
Si yo combino helio con helio, con helio, con un montón pues de átomos, y por ejemplo llego al oro, que es AU. Ah, no, eso es plata. ¿Dónde está? Bueno, llegamos a plata, por ejemplo. Tenemos un átomo de plata que serían 47 protones, y entonces empezamos a juntar plata, plata, plata y plata, pues ¿qué es lo que vamos a obtener? Por ejemplo, un lingote de plata. Mientras que si juntamos helio, 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 pues vamos a obtener es un gas. Entonces cada átomo tiene ciertas propiedades y por eso pues están ahí en la tabla periódica y por eso son elementos, porque ellos hacen parte, como la parte elemental de las diferentes formas de materia que podemos encontrar en el universo, que sería, por ejemplo, la plata, el oro. Por ejemplo, si juntamos muchos átomos o muchos elementos de plata, lo que formamos es un elemento plateado. En cambio, si le agregamos unos cuantos más protones, no vamos a formar un elemento plateado, sino que vamos a formar oro, que sería un elemento dorado, y así. Entonces, esos elementos están aquí en la tabla periódica porque son la parte elemental de la materia. Y sí, cada uno de esos átomos están constituidos de la unión de muchas subpartículas, sino que como esas subpartículas las fueron describiendo después, yo me imagino que por facilidad, para no ir y cambiar otra vez todos los nombres y eso, pues decidieron llamar a esas partículas que van encontrando subpartículas. Pero si nos ponemos en el orden estricto, esas partículas se debieron haber llamado átomos, digo yo pues aquí en mi ignorancia, porque yo no soy como física cuántica, como para ir a opinar así olímpicamente de eso, no. Lo que yo creo, como que si ustedes imaginan, de ellos encontraron unas subpartículas y ellos como iban a decir, no, no vamos a encontrar más subpartículas, no, entonces nos vamos a embalar para seguir cambiando los nombres cada vez más, no. Más bien, a partir de la definición de átomo, yo me imagino que ellos dijeron, a partir de esta definición, lo que encontremos de ahí para abajo lo llamamos partícula subatómica, y esos átomos ya de ahí para arriba, pues les vamos poniendo los nombres según su escala. Por ejemplo, los nanomateriales. Los nanomateriales se llaman nanomateriales porque sus estructuras están en la nanoescala. Los micromateriales, su estructura está en la microescala y así. Pues eso es lo que yo me imagino. Eso es como por convención, pues, ¿cierto? Eso es una forma en que los humanos y los científicos han ido aplicándole los nombres a las cosas que van sí, descubriendo. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, profe. La cosa es que ya se me fue la pregunta. Espérate, yo me acuerdo. Ah, bueno, ya me acordé. Ah, bueno, la cosa es que, bueno, entonces, pero se supone que entonces el helio es la unión de dos hidrógenos. Sí. Bueno, y entonces bueno, el helio entonces se genera en el Sol, ¿cierto? Entonces, para generar el helio tienen que haber condiciones muy específicas de presión y temperatura, muy altas. Sí, No demasiado altas. Tienen que ser demasiado altas porque lo que se hace es fusionar átomos, y para fusionar un átomo eso requiere altas energías. Por ejemplo, por eso la energía nuclear promete tanto. Por ejemplo, las bombas atómicas generan tanta energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo vamos a ir también explicando durante el semestre. Ese es el átomo de hidrógeno, ¿cierto? El átomo de hidrógeno, ahí también funciona mucho la estabilidad. Este átomo así solito es muy estable. En teoría, pues, este protón más bien, ¿cierto? Y nosotros sabemos que una carga positiva se repele con otra carga positiva, y la carga positiva atrae la carga negativa. Por eso el protón atrae el electrón. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer para que estas dos se junten? Uno tiene que aplicar demasiada fuerza, y esas son las fuerzas que ocurren dentro del Sol. Entonces, se genera mucha fuerza, y cuando se logra pegar ese protón, la fuerza que tenía o la estabilidad que tenía este protoncito solo
se va a liberar, porque el estado de estos dos protones va a cambiar. Entonces es como eso, yo estoy aquí bien tranquilo, y para que digamos que muchos acá, lo que nos decían, eso, tienen antropofobia, algo así, ¿cierto? Entonces, para que esas personas se relacionen con otra persona se necesita muchísimo, pues suponiendo, entonces se necesita un esfuerzo grandísimo para que ellos se quieran relacionar con alguien. Pero entonces cuando sí se logran relacionar con alguien, ellos ya habrán liberado la energía que se necesita para poderse liberar, para poderse juntar con otra persona. O sea, todo ese esfuerzo que yo tengo que hacer para relacionarme con ustedes ya se va a liberar. Entonces, sí, yo lo generé, pero cuando ya soy amigo de ustedes, ese esfuerzo se libera, porque ya somos amigos. Entonces es más o menos eso lo que pasa. La estabilidad de este protón se va a liberar. Entonces se genera muchísima energía. Aquí está el otro protón, se libera muchísima energía y esas son las energías que hacen que otras partículas de hidrógeno se junten. Es eso. No sé, me hice entender. Sí, profe, sí, es súper claro. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, aquí, por ejemplo, están las partículas subatómicas. Son como 12, a ver. No sé. Bueno, entonces hay cuatro tipos, pero si sumamos esos, creo que dan 12. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. No sé, hay muchos, pues. Al parecer hay más de 12. El último que descubrieron fue el bosón de Higgs. Busquen ese porque es interesante. Y cuando vayamos más adelante en la clase, ahorita, que expliquemos bien qué es la definición de átomo y cómo se empiezan a formar, ahí vamos a ir entendiendo por qué los llamamos como átomos o elementos. Y no es que el helio esté formado por dos hidrógenos, no. La cosa es que se necesitan dos hidrógenos para formar helio. Listo, vamos a llegar hasta allá. Pero bien, no, gracias por esas preguntas, porque eso indica que este tema les interesa. Y bacano que les interese, porque es como ir entendiendo qué es lo que sucede en lo que lo rodea a uno. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo este señor, Miller? Es que 1953. Don Miller estaba simulando la atmósfera, entonces yo ya les dije que aquí en la Tierra habían esos elementos, en especial ¿cuáles? El nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Esos son los elementos principales para la materia y para la vida. Entonces, habían muchas explosiones. Cuando veamos reacciones, vamos a ver que cuando hay explosiones se produce mucho CO2. Es uno de los productos de la combustión. Entonces, había mucho CO2. Había amoníaco, porque había mucho nitrógeno. Hay mucho nitrógeno. Había metano. El metano también se puede producir a partir de ciertas reacciones del carbono. Y habían océanos. Habían grandes océanos y los océanos están hechos de agua. Y como no había una atmósfera que nos protegiera de la radiación solar, esta agua se evaporaba. La atmósfera no ha existido siempre, la atmósfera se fue formando. Entonces, si la atmósfera nos protege de la radiación solar, sin atmósfera, el agua se va a evaporar. Entonces, el agua se evaporaba y eso generaba un vapor de agua. Eso se cree que así fue la atmósfera primitiva. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron ese experimento, pusieron agua, la calentaron, entonces le pusieron al agua a temperatura para que se evaporara un poquito. Entonces salía vapor de agua, ¿cierto? El vapor de agua llegaba acá. Y después empezaron a inyectar amoníaco, dióxido de carbono y metano. Y entonces todos esos gases se empezaron a combinar acá. Y entonces resulta que es como recreando las tormentas que habían en esa época,
se formaban rayos, ¿cierto? En las tormentas. ¿Y los rayos qué es? Es una chispa de energía, eso es energía, eso es temperatura y la temperatura es energía. Y así como al inicio la temperatura no permitía que estos se mantuvieran juntos y en las estrellas esa energía es la que permite la fusión de estos átomos, pues un rayo lo que puede hacer es romper los enlaces, por ejemplo, entre el carbono y el hidrógeno. Entonces puede romper esos enlaces, porque se requiere energía, pero no tanta pues como en el Sol, pero sí se requiere cierta energía. Entonces, simulando el rayo, él lo que hizo fue agregarle una chispa eléctrica a esta solución aquí de gases. Y entonces él dejó corriendo ese experimento. Inyectaba esos gases, el agua se evaporaba y esporádicamente él hacía una chispa acá. Y ya, entonces eso fue lo que él hizo, esperando a ver cómo encontrar proteínas. Él quería encontrar partículas que hacen parte de los seres vivos. Pues a la semanita o a las 2 semanas, él resolvió su tesis del doctorado y él encontró aquí en el agua que representaba el océano, encontró aminoácidos, y los aminoácidos son la parte estructural de las proteínas. Entonces uno une muchos aminoácidos, esos aminoácidos forman proteínas y las proteínas empiezan a formar lípidos, células, enzimas, eso lo vamos a ver al final del semestre, pero entonces él logró obtener partículas orgánicas. ¿Y por qué son orgánicas? Porque tienen carbono y porque tienen hidrógeno. Todas las partículas orgánicas siempre van a tener que tener carbono e hidrógeno, pero aparte de eso, no solo encontró que son partículas orgánicas, encontró que son aminoácidos, que son los que componen a los seres vivos. Entonces, él a partir de estas moléculas que son inorgánicas, logró obtener las partículas orgánicas. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que en esa época antigua, que no había atmósfera, se empezaron a depositar esas partículas orgánicas en el océano, y resulta que esas partículas orgánicas, por medio de enlaces, se me olvidó la palabra, enlaces entre, espere, es que eso tiene un nombre y se los voy a dar. Enlaces peptídicos, por medio de enlaces peptídicos, esos aminoácidos se pueden unir a otros aminoácidos, así como se los pinté aquí, y la unión de esos aminoácidos hace la unión de proteínas, forman proteínas, y las proteínas enzimas, y las enzimas hacen parte de las células, de procesos digestivos, un montón de cosas. Entonces, así es como se cree que se empezó a generar la vida en la Tierra. ¿Cómo esto forma vida? Eso sí ya no se sabe todavía, es un proceso que a la Tierra le tardó millones de años. Entonces sí, así es como llegamos a la química orgánica, ¿cierto? Iniciamos en el Big Bang, cómo se crearon los átomos, y ahora vamos en ya cómo se formó vida, que por eso es la química orgánica, por toda la vida que hay en la Tierra, ¿cierto? Tratando de entender por qué, porque entonces sí, pues obviamente es respetable, pero están las religiones buscaron explicar eso que les acabé de decir desde la fe, ¿cierto? Desde la religión. Entonces, hace muchos años con los indios que habían acá en América, ellos los llamaban indios porque cuando los españoles llegaron acá, creían que habían llegado a la India, entonces por eso los llaman indios. Entonces ellos tenían sus creencias, que el sol, el dios de la luna, un montón de dioses. Los indios pues, de la India también tienen un montón de creencias de cómo se creó la vida, y así, ¿cierto? Cada cultura ha ido creando esas explicaciones, y eso se debe a que la naturaleza del hombre, al ser un ser racional, siempre buscamos responder esas preguntas fundamentales que son: ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que estamos tratando de explicar acá? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cierto? Esas son las preguntas fundamentales, y a raíz de eso nació la religión y también nació la ciencia. La ciencia nace es por tratar de entender cómo funciona el universo.
Entonces uno dice, uy, pero entonces ¿para qué invierten tanta plata solo para saber cómo funciona eso? Pues no ha sido solo entender, porque cuando nosotros creamos unas máquinas enormes para poder entender algo, hay mucha tecnología detrás que se ha utilizado también para crear, por ejemplo, máquinas que detectan enfermedades y cosas así, ¿cierto? Entonces, entender las cosas permite también avanzar como sociedad. Entonces, bueno, eso es como lo interesante de la ciencia, entender las cosas del asunto. Eso es lo bacano de la ciencia, pues no solo decir que la configuración electrónica uno lo que hace es hacer esto, no. Lo interesante es entender por qué. Que a mí esto se me olvida en un ratico, yo lo veo hoy y en 3 semanas ya se me olvidó cuando estemos viendo otro tema. Pero un buen concepto teórico, eso se le queda a uno por mucho tiempo. Entonces la idea es eso, es entender por qué funcionan las cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá, así bien filosófica, pues, o cualquier pregunta es bienvenida? Para continuar ya ahora sí con lo que ustedes tienen que saber sí o sí. ¿O no? Todo claro. Profe, pues Hola. yo le quería hacer una pregunta ahorita que estaba hablando del sol. Sí. Usted decía pues que el sol básicamente funciona a base de hidrógeno, ¿no? Pues es como el Sí. combustible. Sí. Pero yo he escuchado pues dos como teorías sobre lo que sería como el supuesto fin del sol o de nosotros. La primera es que pues el sol se apagaría, que es lo que usted estaba diciendo, que de hecho escuché por ahí una teoría de que ya le habían puesto fecha a pues cuando el sol iba a morir, que se iba a acabar el combustible y todo. Como 5.000 millones de años. Sí, y la otra es que no, que el sol se va a expandir y que va a quemar Ajá. los planetas. Entonces, Algunos. Sí. ¿cuál es la verdad ahí en esas dos teorías? Bueno, esas teorías se basan en las leyes de gases. Ustedes vieron gases ideales, ¿cierto? Sí, sí, señor. Profe, Listo. no. Gracias. Un momentico, muchachos. Ya les voy a decir. Entonces, ustedes han escuchado la teoría de gases, ¿cierto? Entonces, ahí hay que entender, por ejemplo, bueno, eso es una cosa. Entonces, por medio de teoría de gases, uno podría explicar eso. Yo lo suelo explicar por teoría de gases. La otra explicación es las observaciones que ellos hacen en el universo. Ellos, por ejemplo, ven que las supernovas, las gigantes rojas son estrellas muy grandes, pero que no son tan densas. Y posteriormente ellos han observado que las gigantes rojas están próximas a acabar su hidrógeno. Y por ejemplo, las supernovas ya se han logrado observar. Por ahí hay, en uno de esos manes también que hablan pues, de ciencia, explican cómo lograron predecir una supernova. Y lo que hacían era aprovechar que la misma imagen llegaba retrasada, o sea, llegaba en diferentes tiempos, y ellos lograron predecir cuándo iba a llegar la otra imagen y apuntaron el Hubble allá y midieron la foto. Ya le voy a explicar entonces. ¿Qué es la cosa? El Sol es como un globo, pero es muy denso. Y como es tan denso, ustedes saben que entre más masa, mayor gravedad. Como en Júpiter, en Júpiter hay tanta masa que nosotros sentiríamos mucha gravedad. En el Sol es lo mismo, hay demasiada masa y tanta masa lo que hace es empujar todo hacia el núcleo. Entonces, si yo estoy parado acá, yo voy a empezar a sentir una fuerza en dirección al núcleo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo me empiezo a encoger, como en Júpiter es muy denso, si Júpiter hubiese sido un poquito más grande, por ejemplo, él se hubiera convertido en un sol. ¿Por qué? Porque las partículas van a estar tan juntas, entonces el átomo de hidrógeno va a estar tan junto a otro átomo de hidrógeno que él se va a empezar a fusionar. Y si él se empieza a fusionar, pues va a empezar a fusionar también los átomos que están a su alrededor y eso va a generar una cadena y todo ese hidrógeno pues va a empezar a estallar, ¿cierto? Pero eso menos mal no pasó en Júpiter, porque si no, creo que no estaríamos vivos, solo pasó en el Sol. Entonces, el Sol empieza a empujar hacia adentro, pero esas explosiones o esas fusiones de átomos empiezan a empujar hacia afuera.
¿cierto? Entonces eso se mantiene ahí el equilibrio. Listo, entonces el Sol mantiene cierto equilibrio. Pero cuando él empieza a agotar su hidrógeno, o sea que ya yo no tengo tanto hidrógeno para explotar, él cuando combina ya son los átomos de helio o otros átomos, ya la energía que se libera de esta reacción no es tan grande como la del hidrógeno. Entonces, si no es tan grande, significa que la fuerza que está ejerciendo la estrella para que no se colapse, o sea, para que no se junte todo, esa fuerza ya no va a ser tan grande. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esa fuerza no es tan grande, el Sol se colapsaría. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El Sol, creo que es la ley de Charles o la ley de Boyle, una de esas dos. A ver, yo pienso, es temperatura con respecto al volumen, la de Charles. Bueno, no sé cuál de las dos, pero una de esas dos explica el volumen con respecto a la temperatura. Sí, es esa, el volumen con respecto a la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo aumento el volumen, entonces el Sol aumenta su volumen y entonces él empieza a aumentar su volumen. Entonces, aumenta el volumen él. Y eso hace que la gravedad disminuya un poquito, porque ya la estrella se vuelve un poquito menos densa. Entonces la temperatura en su interior, entonces como él aumenta su volumen, él lo que hace es aumentar su temperatura. ¿Por qué? Porque entonces las partículas en su interior se van a mover mucho más. Entonces el Sol aumenta su temperatura y la temperatura lo que significa es movimiento. Entonces las partículas se empiezan a mover más y como se empiezan a mover más, el Sol aumenta su tamaño, su volumen, porque la fuerza de empuje hacia afuera va a ser va a ser mucho mayor a la fuerza gravitacional. Entonces es en ese momento que la estrella empieza a crecer y es en ese momento que se vuelve una gigante roja, que sería... Vamos a ver la definición. Las gigantes rojas son estrellas gigantes de masa baja o intermedia que tras haber consumido el hidrógeno en su núcleo durante la etapa de secuencia principal, convirtiendo en el helio por fusión nuclear, comienza a quemar hidrógeno en una cáscara alrededor del núcleo de hielo. Bueno, eso ya no lo entendí. Entonces eso tiene como primer efecto un aumento del volumen de la estrella. Entonces ellas aumentan su volumen. Pero sí, es por eso, es porque como que se les acaba el hidrógeno, entonces ellas crecen. Que esa última parte no la entendí. Esa parte en una cáscara alrededor del núcleo de hielo. Es de helio. Subgigante. Entonces, bueno, sí, o sea, yo no sé todo así bien en detalle, es más o menos lo que yo pues, he leído y he logrado entender. Pero es más o menos eso, ¿cierto? Y cuando ella crece, es que se dice que fijo se traga al primer planeta, que creo que es Venus o Mercurio, uno de esos dos. Mercurio, entonces se va a tragar a Mercurio, de pronto se traga a Venus y de pronto se traga a la Tierra y de pronto a Marte, pero para eso pues falta muchos años, ¿cierto? Y sí, o sea, son teorías, pero ya se han logrado demostrar que existen supernovas. Y además, como el Sol va a brillar toda la vida, eso termodinámicamente hablando es imposible porque eso consume energía y energía infinita no existe. Listo. Lo otro es, entonces este Sol como no es tan grande, él se va a convertir en una nana blanca. Eso es como una estrella muy densa, pero es un poquito más fría. Si fuera más grande, lo que sucedería es que va a haber tanta gravedad en esta estrella blanca o en esa nana blanca que la materia no se va a poder mantener como en su estructura, sino que ya colapsa. Y las fuerzas de repulsión, creo que son los electrones o entre los protones mismos.
pero ya si es tan grande, tan grande, tan grande la estrella, va a haber tanta gravedad que ni siquiera los protones se van a poder como repeler entre ellos, sino que ellos de cierta forma se rompen entre sí y ya ahí se forma un agujero negro, y ya la física que sucede en ese punto nosotros todavía no la conocemos, pues ya es muy avanzado para nosotros. Es avanzado para esa gente que es bien tesa, imagínate, para mí, para explicarles eso, no. Mejor les voy a explicar qué es un electrón. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta así interesante como las que han hecho? No sé si quedó claro lo que me preguntaste. Yo me pregunto eso. Duan. Sí, profe, ya quedó ¿Hay claro. alguna pregunta? Ah, fue Andrés. Ah, bueno, les voy a recomendar un libro bueno. De Stephen Hawking. Este man. Historia del tiempo, breve historia del tiempo. Un libro muy interesante. Este man lo explica demasiado bien. Se los recomiendo. Y es fácil de leer, no es complejo. Los que les gusta la ciencia de acá. Bueno, continuemos. Ahora sí, esta parte es la que tiene que quedar claro para el resto del semestre. Entonces presten bastante atención. La cosa es, entonces, ¿por qué les expliqué todo eso? Pues porque cuando yo ya les diga qué es un átomo, ustedes van a estar un poquito más familiarizados de cómo se forman los átomos y esas cosas. Pero un poquito más familiarizados con eso, entonces de pronto los conceptos se van a quedar mejor. Una buena introducción es importante, eso me parece muy importante. Listo, entonces, estamos de acuerdo en que estamos tratando de entender por qué el átomo de carbono puede formar vida, porque es un átomo tan importante, y hacia allá vamos. Eso lo respondemos de pronto en la próxima clase. ¿Listo? De pronto. Si no, en 2 clases. Para entender eso bien, hay que tener una buena base. Entonces, para entender esto, vamos a entender qué es el átomo. Entonces, el átomo de hidrógeno, ya nosotros sabemos que es un protón, un electrón, que recuerden que el electrón, en la teoría de Bohr, lo dibujamos como un orbital, pero en la forma real, en esta forma real, vamos a dibujar en unas nubes. Entonces, esto es el hidrógeno. Ah, bueno, y me falta dibujar el neutrón. Si hacemos un balance de cargas, entonces, electrón, que también lo podemos dibujar como signo negativo. El electrón tiene carga negativa, ¿cierto? ¿Cuántos electrones tiene el átomo de hidrógeno? 1. ¿Cuántos protones hay? ¿Quién me dice? ¿Cuántos protones tiene el átomo de hidrógeno? 1. 1. ¿Qué carga? Positiva. Positiva. Hoy les va a mostrar un video, se los va a mandar cuando termine la clase. Y de último tenemos los neutrones. ¿Cuántos hay? 1. ¿Qué carga? Neutra. ¿Cuál es la carga neta del hidrógeno? El hidrógeno, pues la carga, ¿cómo fue la pregunta? La carga neta. O sea, que si es un anión o un catión, no es neutro, no. Exactamente, muy bien. Muchas gracias. ¿Quién fue? Gracias, Rebeca. Muy bien. Excelente eso de catión y anión. Es un átomo neutro, ¿cierto? Está neutro. Así lo dibuja la estructura de Bohr, así lo entendemos nosotros. ¿Cómo es en la vida real? Bueno, en la vida real, ya yo les expliqué que no es que sea una órbita en la cual el electrón va andando por ahí, no.
en realidad lo que tenemos es, no voy a dibujar protones ni neutrones, voy a dibujar el punto que sería el núcleo. Entonces tenemos el núcleo y el electrón es una nube de probabilidad en la cual podemos encontrar ese electrón. Entonces ese electrón por aquí va a estar, pues va a ser como muy probable encontrarlo cerquita al núcleo, pero ya por acá afuera es menos probable, ¿cierto? Pero el electrón puede estar en cualquier parte de acá. Listo, entonces por eso pues lo voy a dibujar de esta forma. Entonces aquí lo voy a hacer muy denso, aquí un poquito denso. Eso es un espacio, es como cierta región del espacio, es como una esferita en el espacio en la cual ese electrón puede estar. Ese es el orbital, eso se llama un orbital. El orbital es esa región y el electrón pues es esta particulita que está en algún punto de ese espacio, no sabemos cuál. ¿Quién sabe de pronto cuántos electrones pueden haber en el primer orbital, en ese orbital? Profe, no son dos. Dos. ¿Por qué? Pues yo me acuerdo que en la, ¿cómo se llama eso? Donde uno, esa forma que ¿Cómo, es- perdón? ese- Qué pena, muchachos, los En la escuché. configuración electrónica. Sí, en la eso, configuración electrónica nos dice que son dos, pero ¿por qué la configuración electrónica dice que son dos? pues yo me acuerdo que, a ver, lo que pasa es que, ¿cómo era? Dice que son de dos electrones y que los dos electrones se dibujan de acuerdo, de forma diferente. No recuerdo qué, pero Qué pena, Reja, no te entendí mucho, se me fue un poquito, pues se me entrecortó un poquitico, pero entendí que no tienen claro bien el motivo. Profe, es por la cantidad de energía, ¿no? No, No es por la yo cantidad de me energía. no. que era porque pues, esquemáticamente es así, porque la configuración electrónica pues, lo mostraban, eran por pares los electrones. Entonces, pero ya Dice, ya les voy a explicar por qué. No. De un momento, muchachos, que se va a descargar el computador en un ratico. Era a cargar. No. No, el cable me llega. Ahí voy. No me acosen, muchachos. Listo. A ver, el motivo es el siguiente. Resulta que en el orbital, el electrón, ellos lo que encontraron los teóricos fue un campo magnético. ¿Qué genera ese campo magnético? El movimiento de una carga. Entonces, básicamente, háganse de cuenta que la partícula o puede girar en esta dirección, no la va a hacer blanquita, va a hacer verde mejor. Los electrones pueden girar en dirección antihoraria o pueden girar en dirección horaria. Pero ellos no pueden estar los dos girando en dirección horaria o los dos girando en dirección antihoraria. Uno va a estar girando en esta dirección y otro va a estar girando en esta otra dirección. Eso fue lo que ellos encontraron. Ellos encontraron un campo electromagnético como de esta forma,
Entonces, ¿qué es la cosa? En electricidad y magnetismo, a uno le enseñan que cuando hay un campo eléctrico que se mueve, entonces hay unos electrones que se están moviendo en esta dirección. Ese movimiento del electrón genera un campo magnético en dirección opuesta, ¿cierto? Pero como el electrón tiene cierta rotación, ellos lo que encontraron fue que cuando el electrón giraba en dirección antihoraria, generaba un campo magnético en dirección hacia arriba, como en dirección norte, cuando giraba así. Entonces encontraron cierto campo magnético en un átomo de helio o de hidrógeno. No sé bien cómo ese fue el experimento. Pero la explicación es que un electrón puede girar en esta dirección, generando un campo magnético hacia arriba, pero también puede girar en esta otra dirección. Y el campo magnético va a estar generado hacia abajo. ¿Sí me hago entender? Es más o menos eso. Entonces, en este orbital, que es una región en el espacio muy pequeña, ellos encontraron que está la longitud de onda que genera un campo magnético en esta dirección y otra que genera un campo magnético en esta otra dirección. Entonces hay uno que gira así y hay otro que gira así. Perdón, así. ¿Sí me hago entender? Ese es el motivo por el cual ellos dijeron, bueno, en este primer orbital hay 2 electrones. Es como la Tierra. Hola. Eso es lo que denominan como spines o pines. Spin. Eso, muy Así. bien, muy bien. Ese es el spin. Muy bien. Eso se le llama spin. Eso les iba a decir. Entonces, el spin puede ser, lo denominan como un medio o menos un medio. Y ese es el spin de los electrones. Entonces, un electrón, y no sabemos qué spin tienen, o sea, no, eso es arbitrario el spin que ellos toman. Entonces, hay uno que, sí, un spin que es, por ejemplo, este que sea un medio y el otro, como es en la otra dirección, sería menos un medio. Y ese es el spin. Entonces, en el orbital S, nada más podemos tener 2 electrones girando de esta forma. ¿Y el orbital S cómo es? El orbital S es una esferita. Si lo miramos en esta primera foto, aquí es el núcleo y el orbital S es esta esfera que tenemos alrededor. ¿Sí me hago entender? Bueno, en realidad aquí hay 2 orbitales S. Este y este otro. Profe, Hola. no está, pues yo no estoy viendo la pantalla. Pues Ay, no yo- está compartiendo, pero sí entendimos. Apenas me Pues sí dicen. entendí yo por lo menos. Apenas me dicen. Ustedes me estaban viendo a mí. Ya hace rato, yo me expliqué la explicación. Sí, profe, hace rato lo estamos viendo. Y yo rayando acá. Digo, Ustedes me estaban viendo a la cara, no. Como usted hacía seña con las manos y todo, no me estamos que hacer la explicación. sí, sí. Casi estoy toda la clase haciendo señas. Bueno, no, entonces el spin es así, se define así, un medio y menos un medio. Y es el giro, es como el giro, hacia donde gira. Y esto es el spin magnético. No vamos a entrar en detalle de eso porque eso ya es mecánica cuántica o física moderna. O de pronto química inorgánica, en química inorgánica se ve eso, pero... No, electromagnético. Los temas son bastante interesantes. Entonces, un medio menos un medio, y entonces vean que es la dirección. Entonces, no sé, ustedes, yo creo que ustedes no van a ver electricidad y magnetismo, pero si ustedes lo vieran, uno estudiaría que el movimiento de los electrones es el que genera genera un campo magnético. Y ese campo magnético se mide de esa forma que les mostré con los dedos. Pues eso es muy útil porque uno lo único que tiene que hacer, que uno tiene que saber hacia dónde van los campos. Y uno lo que hace es como, uno en pleno examen, me acuerdo que yo era como, entonces hacia arriba, y uno era así,
Y uno veía a todo el mundo haciendo lo mismo, y la gente así, y hacia abajo, entonces, sí. Pero sí, eso es lo que se hace. Si el giro es en esta dirección, el spin va hacia arriba, y si el giro es en esta otra dirección, hacia donde van los dedos, el vector es hacia abajo. ¿Y por qué? Porque es como, entonces, está el flujo eléctrico y el campo magnético que se genera es hacia arriba. Yo no sé si ustedes han visto eso. Busquen experimentos de eso, como pueden buscar que en internet flujo electrónico genera campo magnético, a ver qué les aparece. Eso es un tema también interesante. Ustedes yo creo que no ven eso, ustedes no ven electricidad y magnetismo, y menos mal porque eso sí es un colador. En fin. Entonces esto es un electrón. Así es una forma de entenderlo, pero esta es la explicación como más real que le podemos dar en la clase. Y por eso podemos tener dos electrones, y sigo sin mostrar la diapositiva. Así. Por eso nosotros en el primer orbital podemos tener dos electrones. ¿Listo? Si nosotros hacemos, por ejemplo, la configuración electrónica, entonces nosotros en la configuración electrónica del hidrógeno decimos, el hidrógeno es 1s1. ¿Cierto que sí? Nosotros decimos eso. ¿O no? Quizás profe. Bueno, si yo, por ejemplo, desde un inicio les hubiese dicho, bueno, la configuración electrónica del hidrógeno que yo les hubiera dicho, la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1 porque vemos acá esto. Pues yo creo que eso no hubiera quedado tan claro. Pero si ya sabemos bien qué es el orbital, qué es el electrón, pues esto va a quedar un poquito más claro. ¿Qué significa esta S entonces? Esa S lo que significa es el subnivel. ¿Y qué es el subnivel? Es este orbital que estamos viendo acá. Eso es esa S. ¿Qué significa este 1? Este 1 es este electrón que vemos acá. Entonces, como el hidrógeno solo tiene un electrón, pues nada más vamos a encontrar un spin. ¿Cuál de los dos? No sé, eso es arbitrario. Pero puede tomar cualquiera de los dos. Entonces, el átomo de hidrógeno tiene nada más un electrón, es decir, nada más tiene un spin que está girando o en esta dirección o en esta otra dirección, y por eso ponemos un electrón. ¿Qué significa este 1 grande? Pues ese 1 grande es muy sencillo. Si este es un orbital tipo S, el 1 lo que significa es que estamos en el primer nivel de energía. Entonces yo puedo tener un orbital tipo S en el primer nivel de energía, o en el segundo nivel de energía yo puedo tener otro orbital tipo S. ¿Sí me hice entender? O sea, es como este primer orbital tiene cierta energía, una energía alta. O sea, está como muy ligado al núcleo. Pero el nivel de energía 2 está menos ligado al núcleo. ¿Cierto? ¿Sí me hice entender esa parte? Los átomos tienen hasta 7 niveles de energía. El hidrógeno nada más tiene un nivel de energía porque no necesita dos, que solo tiene que ubicar un electrón. Pero cuando ya, por ejemplo, el átomo de litio, lo vamos a ver ahorita, ya tiene muchos electrones, entonces él necesita aumentar su nivel de energía. ¿Cierto? Entonces, este 1, nivel de energético o nivel de energía. Que este 1 sería el primer orbital. S, ¿qué es ese? Esto es el subnivel. Y ese subnivel lo que significa es el tipo de orbital. ¿Qué tipo de orbital tenemos? ¿Cierto? Que es donde va a estar ubicado en realidad el electrón.
y este 1 de acá es el electrón. Eso es la configuración de energía. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Hay otra cosita que uno puede hacer, que es el diagrama energético. Entonces, este diagrama lo que permite es modelar la configuración electrónica. Entonces, uno acá dibuja el subnivel. ¿Y cómo sabemos que es el subnivel? Porque es SPDF, ¿cierto? Es el subnivel de energía, está ese. En esta línea dibujamos el primer orbital o el primer nivel de energía. Entonces, sí queda claro. El nivel de energía lo que significa es cuál es el orbital en el que estamos o en la energía en que está ubicado el electrón. Y puede tener hasta 7. Entonces, 1, 2, 3, 7. Y en cada uno de esos niveles hay subniveles. Entonces, en el primer nivel de energía, nada más hay un subnivel. El nivel S. En el segundo nivel de energía está el orbital S y el orbital P, que sería este de acá. Esperen un momentito. No. Esperen un momentico que se me va a descargar. No, no más. Qué pena hay, muchachos. Bueno, si me hice entender esta parte del diagrama, o lo repito. ¿Qué dicen? ¿Lo repito o queda claro? Continúo. ¿Cómo? Continúo, listo. Entonces, tenemos aquí el orbital S, este es el S. Entonces, en el nivel 2 podemos tener... Eso, gracias. Podemos tener estos dos tipos de orbitales. Listo, el S y el P. ¿Cómo sería? Entonces, uno lo que hace es lo siguiente. En este subnivel de energía, uno pone cuántos electrones hay. Entonces, como estamos en el hidrógeno, lo que hacemos es poner el primer nivel, el primer electrón. ¿Qué significa ese 1? Entonces voy a borrar los de arribita para no confundirlos. ¿Qué significa ese 1? Ese 1 no es que sea un 1, sino que ese 1 representa el giro de esto, del electrón. Entonces, ¿se acuerdan que si giraba en dirección hacia arriba, hacia esta de acá, el vector va a ser hacia arriba? Pues es lo mismo. Ese vector indica eso. Listo. Ahora vamos a hacer el átomo de helio. Entonces, ya este es el diagrama ese de energía. Lo que uno hace es ubicar los electrones en los niveles y subniveles.
Y eso es la configuración electrónica, esa es como la razón de ser de la configuración electrónica. Ahora, el helio. ¿Qué pasa con el helio? El helio lo que hace es combinar un protón de hidrógeno con otro protón de hidrógeno. Entonces los combina. Y como tenemos un electrón entonces recordemos que el hidrógeno tiene un electrón, como ya vamos a tener dos electrones o dos hidrógenos, pues sí, serían dos electrones acá, 1 y 2. Este es el modelo de Bohr. Se escribe Bohr, así, creo, sí, Bohr. Ese es el modelo de Bohr, entonces ya tenemos dos electrones. ¿Cómo lo podríamos dibujar de la forma real? O sea, de esta forma. Pues nada, tenemos el núcleo y tenemos el orbital tipo S. Entonces sabemos que en el orbital tipo S es la probabilidad de encontrar esos dos electrones acá, ¿cierto? En donde en esta partecita es mucho más probable que en la parte de afuera, ¿cierto? Aquí es mucho más probable que hacia afuera, es más probable pues más cerca del núcleo. Y como son dos electrones, ahora sí vamos a tener uno que gira en esta dirección y otro que gira en esta otra dirección. Entonces vamos a tener esos dos spins, el de un medio y el de más un medio. ¿Listo? Eso es el spin, así sería en la vida real. Una nube de probabilidad en el espacio en la cual tenemos un electrón que está girando en esta dirección y otro que está girando en esta otra dirección. ¿Listo? Bueno, si dibujamos este diagrama de energía, bueno, hagamos la configuración electrónica. ¿Quién me la hace, porfa? Rebeca, elija a alguien, porfa. Bueno, Brian. ¿Será Brian? Yo acá. Sí, Brian. La profe, ¿cómo vas? Elija a alguien para que haga la configuración de esa electrónica. Digo a alguien. Sí, sí. Ay, que a Juan Pablo Gaviria. Ese man no sabe. Ese man no sabe. Ah, pero es que no. Hágalo No usted, sé, pues. yo quiero. Ah, es que la mañana de hermosa. La Pero usted me ayuda, pues. En medio, hágale. Un poquito malo el internet, entonces usted me ayuda, hágale, pues. Hágale. Bueno, entonces, Entonces, la configuración electrónica se haría. Primero, ponemos el nivel de energía. Electrónica, ¿cuál es el elemento? No sé si soy yo pero, o sea, a mí me apareció muy entrecortado. Es la configuración electrónica del helio. Bueno, la voy a hacer yo, pues. Bueno, la voy a hacer yo, ¿no? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, señor. Ah, listo. Sí. Ah, Breiner, se respondió. Hágale usted, ¿o qué? No, profe, vea, no es ni prestado atención, pues estaba desayunando y ya estoy más perdido. María Breiner, ¿cómo así? Bueno, la voy a hacer yo, pues. En las próximas sí ya les empiezo a preguntar uno a uno. Entonces, uno lo primero que hace es definir cuál es el nivel de energía. Entonces, este es el primer nivel de energía. Si hacemos otro, pues sería el segundo nivel de energía, ¿cierto? Entonces, como estamos nada más en el primer orbital,
el nivel de energía sería 1. Después toca dibujar el subnivel de energía, o sea, toca indicar cuál es el subnivel. Y como este es el primer orbital y es una esfera, sería un nivel, el subnivel tipo S. Y por último, uno dibuja los electrones. Los electrones en el helio son 2, entonces sería 1s2. Y en el diagrama de energía, el diagrama de energía se construye de esta forma: S, P, aquí sería el primer nivel de energía, el segundo nivel de energía, el tercero y así. Este sería el nivel S, este sería el nivel S, este sería el nivel S y así. En el primer nivel de energía no hay subnivel P, entonces iniciamos, así se forma, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué esto del P. Bueno, como tenemos 2 electrones, entonces aquí sería 1, que sería con esta espina hacia arriba. Ese fue el del hidrógeno. Ahora, como estamos en el de helio, hay 2 electrones. Y nosotros sabemos que los 2 electrones, uno se mueve hacia arriba, el otro hacia abajo. Entonces el otro electrón se pone acá. Y lo que estamos diciendo es que en el nivel 1, en el orbital S, hay 2 electrones. Es lo que tenemos acá representado. Entonces son 3 formas diferentes de mostrar lo mismo. ¿Listo? Yo creo que ya hay poquitos que me están prestando atención. Muchas distracciones por allá, entonces vamos a dar la clase hasta acá y la próxima clase hacemos otro repaso, listo. De pronto me da el arrebato de hacerles quiz el miércoles de esto que les estoy hablando, entonces para que lo repasen, listo. Profe, no diga eso. Bueno, entonces la próxima no se las digo y llego a la clase y les hago ese quiz de una. Profe, ¿qué le iba a decir? Tengo pésima señal, profe. ¿Qué dijo? Uno dice quiz y ya todo el mundo empieza a participar. Profe, yo tengo es un bullicio acá al lado, profe, una parranda acá y no me deja escuchar casi, profe. Invite, Nicolás. No, dije que de pronto la próxima clase me da un arrebato y les hago un quiz de esto último que les expliqué. Profe, ¿tenés una señal tan mala? Sí, en serio. Y todo el rato. Sí, compañero. La verdad, sí. Pero Sí, lleva así todo el rato sí. o apenas. De quiz para acá. Yo no sé. Usted dijo quiz y se cayó el internet. Yo dije quiz y ahí sí todo el mundo empezó a hablar, María. No, lo que dije fue, de pronto me da por hacerles quiz de esto último que les expliqué. No, qué señal tan mala. Les va a escribir, a ver. Cierra el chat. Sí. Vamos a estar como la vieja del video de los CDs y Wiz. Ahí les escribí. El profesor es como malito captando indirectas. Es que ustedes son muy malos con uno y juegan con los sentimientos de uno. Entonces, no, ya. Como me están molestando, fijo, les hago quiz la próxima clase, así de sencillo. Ey, profe, Ay, no, usted no que- puede hacer eso. Eso no estaba en la concertación. ¿Cómo que no? Ay, es que van a hacer Para así de- No, profesor. Digamos que no estamos de Ey, profe, acuerdo. me extraña. Digamos que no estamos de acuerdo. Es que espere. Yo llegué, les presenté la concertación y por Uy, aquí no. fui el 10%. Y al final yo pregunté, Hay yo 50.000 estaba de maneras de acuerdo. arreglar ese temita, profe. No, yo Ya, llegué y pero les mira, dije,
Pero mira los quizzes aparecen la semana 16 y nos la va a clavar apenas ahí mismo. Ya, María No, Profe. no. Los quizzes los vamos a ir haciendo a medida que vamos avanzando. Y entonces yo ya al final me acuerdo que les dije, ¡Ay! ¿me acuerdo? Ay, uy, que se cayó por allá. Nada. Y entonces me acuerdo que les dije, ¿están de acuerdo con esto? ¿Hay alguna sugerencia? ¿Cambiamos algo? Y ustedes, no, sí, profe, estamos muy bien, vámonos ya para la casa. Ya. Bueno, eso está muy bien. Todos aceptaron. Profe, no, usted nos habló de la cerveza. Yo no escuché nada de eso, profe. Solo escucharon la cerveza. Pues cerveza para acá no entendí más nada. No, los charros es que yo llegaba y les preguntaba y ese silencio. Y yo ahí sí quedó claro. Eso nadie hablaba. Ah, bueno. Yo sí hablaba, profe, yo participé bastante de la clase pasada, oigan. Sí, hombre, Brainer habló y se salió el resto de la clase. No escuchó la presentación de ningún compañero. No, ese Brainer. Es que eso sí es una falta de compromiso con la clase. Y entonces apenas llego y digo, hey, bueno, no, les va a hacer quiz de pronto, ahí sí todo el mundo hablando. Toca así desde el inicio, muchachos, al final les va a hacer quiz de lo que vamos hoy. Eso va a ser eso. Ah, pero es que uno se concentra en su clase mucho, usted empieza a hablar y uno ahí concentrado, entonces no habla.